soy Nuria. Hola, soy Lucía. ¿Y estás aquí? Con nosotras en Somos Girasoles. Un espacio en el que hablamos desde la raíz de la psicología, de lo que crece, podamos lo que duele y sembramos conciencia. ¡Hola, Girasoles! Hoy estamos en un nuevo episodio que llamaremos A la sombra. Bueno, y en este episodio vamos a hablar sobre la depresión. Este tema que es necesario hablar con la mayor delicadeza posible. Bueno, como se merece, ¿no? Sí, y dar visibilidad, ¿no? A que la depresión también tiene responsabilidades, también va al trabajo. También, pues, sube posts y historias a las redes sociales sonriendo y, bueno, pasándoselo bien. También tiene amigos, sale de fiesta, hace chistes. Y cuando la preguntas cómo está, pues te contesta que va todo bien. Y es que al final no se finge estar deprimido, sino se finge estar bien. Totalmente, totalmente. Y quizá un poco, pues lo que hablábamos, ¿no? Antes de empezar a grabar, de alguna manera, incluso la propia sociedad también nos impulsa a promover eso de sentirnos mal por mostrar el malestar. De ahí, ¿no? La happycracia que promueve de alguna manera el que sea más fácil, ¿no? Fingir estar bien. Sí, porque si al final nos mandan constantemente este tipo de mensajes de piensa en positivo, jolín, tienes todo, ¿no? Para estar bien, tienes, todo lo que una persona necesitaría y que otras personas están peor, que, como se dice ese refrán de mal de muchos, consuelo de pocos, ¿no? Creo que no es así. Nos decís si es así. Por favor. Bueno, al final... Y al final me acabo inventando les voy modificando de alguna manera los refranes sin querer. Me pasa. Al final, pues este tipo de mensajes de piensa en positivo, tienes todo para estar bien y otros están peor, minimiza, ridiculiza, ¿no? Tu malestar, invalida y hace que, pues, te acabes aislando más, ¿no? Porque no sientes espacios en los que te puedas expresar con libertad. Totalmente. De alguna manera retroalimenta, ¿no? Ese malestar. Porque al final necesitas mostrarte bien con los otros, finges estar bien. Al final eso te genera todavía más malestar, genera culpa por estar mal y no poder cambiar tu realidad porque evidentemente es muy fácil, ¿no? La típica frase de estate bien. Hay gente peor que tú. Y de alguna manera hace que uno mismo se encierre en su dolor, porque es más fácil encerrarse en tu dolor que el batallar con frases que, lo que decías tú, ¿no? Invalidan tu malestar. Sí, y que te hacen, pues, que estés constantemente cargando una máscara de sal o fuera, y es más fácil para mí el fingir, ¿no? Estar bien, el que, pues no estoy sintiendo este dolor que siento, que estar luchando constantemente con esta invalidación por parte del entorno que quizás no entiende. Totalmente. Y me conecta un poco también de que llega un punto donde normalizas sentirte así, ¿no? Aprendes a sobrevivir, ¿no? Con ello, de alguna manera, en esa rueda que hablábamos, y normalizas sentirte así, normalizas hacer tu vida así, normalizas que los días vayan pasando sin pedir ayuda, sin afrontarlo, simplemente dejando que el tiempo pase. Y no creo que sea porque sea más fácil, porque desde luego cargar con eso no lo es, sino porque quizás es la forma que hemos encontrado de sobrellevarlo, ¿no? Totalmente. ¿Qué crees que podría ayudar, pues, en un entorno, ¿no? En el entorno de la persona que está en depresión, ¿qué consideras que podría promover que esa persona pueda sentirse mejor? Es que al final es
aprender a acompañar, ¿no? Desde el no juicio, desde pues esa interpretación constante de lo que hablábamos antes de tengo que pues ver más allá de lo que creemos nosotros, sino pues lo que la persona nos transmite. No sé si me explico con esto. Preguntarla sin juzgar, ¿no? Pues ¿cómo está siendo esto para ti? ¿Te podría ayudar en algo? ¿Qué te gustaría que hablásemos? Y no quizás asumir, ¿no? Que caemos en quizás un poquito en esa tendencia. Validar, obviamente, cómo se puede estar sintiendo. De, pues esto no, imagino que no tiene que ser fácil para ti vivirlo. Y acompañar creo que es desde ese punto de, bueno, pues si ahora mismo no puedes caminar más, avanzar más, me siento contigo y pues estamos ahí, ¿no? Totalmente. Me conecta mucho eso, ¿no? Con que a veces nos sale un poco esa faceta salvadora, ¿no? Esa faceta heroica, ¿no? De alguna manera de intentar salvar al otro y sin quererlo, ¿no? Porque al final eso no va con mala intención, ¿no? Sino va desde esa buena intención de que a veces que incluso nos genera incomodidad el malestar del otro, de alguna manera, porque no somos capaces a veces ni sostener nuestro malestar propio, ¿no? Y de alguna forma lo que dices tú, ¿no? El sentarte, el acompañarte, el no tratar de voy a cambiar tu vida, ¿no? Soy capaz de resolver tus problemas, ¿no? Sí. De alguna manera igual necesitas esa mano que te acompañe en ese camino, ¿no? Y me ha gustado mucho el punto, ¿no? que has dicho de a veces es que nosotros no somos capaces de sostener nuestras emociones como para que venga otro y pues nos exponga, ¿no? Cómo se está sintiendo. Y a veces lo explico como si fuese una patata caliente, ¿no? De no sé qué hacer con ello, venga, para ti. Entonces, claro, desde ahí pues cuesta, ¿no? Porque nos acaba mandando el mensaje a la persona que quizás está expresando cómo se siente de, bueno, pues estoy sola en esto, ¿no? Justo. Y quizá en ese aspecto la educación quizá debería, ¿no? Mejorar un poco esas habilidades sociales, ¿no? Y también de inteligencia emocional con nosotros mismos. Que quizás si mejoráramos esas habilidades de entender cómo nos sentimos y de saber llevar con nosotros y validar tanto las emociones buenas como las emociones malas, quizá de alguna manera, sin quererlo, ¿no? Aprenderíamos a sostener mejor también el dolor ajeno. Sí, porque, bueno, quizás no... A mí no me gusta hablar particularmente de emociones malas ni de buenas, ¿no? Sino pues de desagradables o de difíciles y emociones pues más agradables que nos gustan sentir. Porque al final, bueno, pues todas las emociones no dejan de ser necesarias y tienen esa función. El punto es que quizás cuando estamos pues transitando un estado depresivo, llegamos, bueno, pues eso, a relacionarnos con la tristeza desde un punto pues bastante, no sé cómo lo podría definir, como, bueno, como castigador, ¿no? Sentir tristeza pues nos da miedo y pues nos genera bastante rechazo el llegar a sentir tristeza. Porque si hemos pasado por un episodio depresivo o estamos pasándolo, la tristeza pues es una emoción que nos es difícil. Justo. Y muchas veces yo creo que quizá lo que hace también difícil la depresión es porque uno en esa rumiación, ¿no? de pensamientos de alguna forma no es una cosa concreta que te esté generando malestar, ¿no? Sino que al final es como un caldo, ¿no? En el que en ese caldo hay muchas cosas y a la vez ninguna. Y quizá el que te cueste también pero muchas veces el hecho de, vale, me genera malestar esto. No quiere decir que lo vaya a hacer más fácil, pero de alguna manera sabes dónde tienes puesto el foco. Pero muchas veces cuando estás con depresión, ¿no? Hay como tantas cosas y a la vez ninguna, que es como, vale, realmente debería estar sintiéndome así. De alguna manera está bien que me sienta mal cuando volvemos, ¿no? Lo de si hay gente peor que yo, ay, no sé qué.
y no te permite verdaderamente explorar el cómo tú te estás sintiendo porque te enfocas como en cuestiones externas, ¿no? Sí, y me parece bastante buen punto ¿no? Porque creo que también tendemos mucho a buscar una causa concreta, ¿no? De es que me pasó esto y por eso tengo depresión, ¿no? Y quizás pues muchas veces es ese caldo de cultivo que tú bien decías, Lucía, ¿no? Es un conglomerado pues, de causas, tanto genéticas, biológicas, pues esos famosos neurotransmisores que tanto se hablan, o incluso pues estar pasando por problemas hormonales como puede ser pues estar viviendo una menopausia, estar embarazada, tener problemas de tiroides, etc. También pues factores psicológicos como pueden ser pues la tendencia al pesimismo, a la autoexigencia y pues esa parte más ambiental, contextual, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, pues estar viviendo pues o haber vivido trauma, pérdidas en tu vida, que no es que esto me lleve a esto, porque creo que un modelo bastante extendido ha sido el biologicista, el que nos ha definido que la depresión se produce por ese desequilibrio químico en nuestro cerebro, que es que te falta serotonina, te faltan neurotransmisores X, y al final este enfoque pues es reduccionista y no explica realmente lo que te pasa, ¿no? Claro, y de alguna manera me conecta un poco lo que tú dices con ese punto de que sí que hay que darle importancia a esas alteraciones hormonales, ¿no? Pero de alguna manera no es la parte principal, porque hasta qué punto esa alteración hormonal viene, si existe, ¿no? Uh-huh. Si existe esa alteración hormonal, viene por la parte emocional y no por la... O sea, creo que al final, hasta qué punto, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Viene la alteración hormonal por las emociones o las emociones vienen por la alteración hormonal? De alguna manera se retroalimentan, ¿no? Entonces, reducirlo a si esto mejora, lo otro mejora, es invalidar esa parte de que quizá hay algo que hay que emocionalmente trabajar, ¿no? Claro. Y al final, en este punto, es que las personas somos biopsicosociales, ¿no? Tenemos esa biología, tenemos esa mente y también funcionamos en esa sociedad, ¿no? Entonces, es ese conglomerado que no puedes separar la mente del cuerpo, no puedes separar el cuerpo del contexto, ¿no? De lo social. Al final, pues, creo que entenderlo desde ahí, pues, nos permite también, diría, incluso reducir esa culpa, ¿no? De, es que hay algo mal en mí, ¿no? Me faltan neurotransmisores y hay algo mal en mí. Tengo que liberar más endorfina, más serotonina. Y claro que eso puede ser un factor, pero no es el único factor, ¿no? Totalmente. Y creo que aquí entra en juego que, por desgracia, mira, más justo ayer estaba con una amiga y estábamos hablando del tema de qué importante es de cara a profesionales de la salud. Ya no digo de la salud mental solo, porque al final de alguna manera uno cuando va al médico, de alguna forma muchas veces hace un cribado previo en el que vas con un malestar y pasas primero por un médico y luego ya pues ven si te derivan, ¿no? a otra especialidad, ¿no? Entonces, qué importante es que en esa primera toma de contacto, que al final es valiente, ¿no? El decir, necesito ayuda, me siento mal, ¿no? Porque el verbalizarlo, sobre todo, hay personas que puede costar más que a otras y de alguna manera verbalizar malestar, pues creo que en muy pocos casos es algo fácil y grato, ¿no? Y ese primer contacto con ese profesional de la salud es tan importante a la hora de esa adherencia, a la hora de tú considerar que pedir ayuda es necesario y que te va a aportar, porque claro, si tú vas a pedir ayuda y en esa primera toma de contacto, que ya ha sido de por sí complicada, están invalidando cómo te sientes, no hacen caso a los signos que pueden preocupar de cara a cómo estás tú emocionalmente, ¿no? Inestable, le quitan ese peso y te quedas un poco como de nada ha servido ir, ¿no? Incluso me ha generado más malestar que cuando he entrado. Wow, es que es doloroso. Es muy doloroso y de alguna forma total, no sabes cuánto puede agravar el malestar de esa persona. Sí.
ya no el malestar posterior, ¿no? Inmediato de esa primera toma de contacto, sino cómo igual se puede agravar esa culpa, se puede agravar ese aislamiento, se puede agravar, ¿no? Toda esa sintomatología que puede derivarse de un estado, en este caso, depresivo, ¿no? Completamente, es que me ha resonado un montón porque realmente, lamentablemente, es una realidad que nos encontramos muy a menudo, ¿no? Ya sea como personas y como profesionales, que como tú muy bien dices, ¿no, Lucía? Cuesta mucho el dar ese paso, el reconocer uno mismo que quizás pues no está bien, y encontrarte con este quitar hierro, que es tan famoso y tan contraproducente, porque creo que ha ayudado eso a hacer unidades de personas, que pues puede llegar a agravar, ¿no? ese sentimiento de, bueno, pues hay algo mal en mí, o quizás ese sentimiento de es que, no sé, no me siento entendido y pues incluso hablaría de locura, ¿no? De que podemos llegar a experimentar ese sentimiento de, bueno, desde el estigma, ¿no? Pero desde me estoy volviendo completamente crazy, porque es que solo estoy siendo capaz yo de ver esta realidad y cuando yo lo expreso, el resto no la ven. Entonces, que estoy viviendo una realidad completamente diferente. Totalmente. Y eso me conecta con lo que hablábamos antes, ¿no? De esa incapacidad con el otro, de a veces abordar el dolor ajeno, todo eso, ¿no? Que de alguna manera genera invalidación en cómo tú te estás sintiendo y genera como esa dualidad dentro de ti, ¿no? O sea, realmente lo que estoy viviendo lo tengo que estar viviendo porque es válido cómo me estoy sintiendo, o de alguna manera esto, como me está diciendo esta persona, que no sabe sostener, que al final es porque no sabe sostener ni su propio dolor, está invalidando cómo me siento, entonces estaré loca. O sea, esta realidad que me estoy montando o estoy exagerando, ¿no? Que igual entra también esa parte, ¿no? De ese estigma con la depresión, es una tristeza que estás exagerando. Efectivamente, y como bien empezábamos un poco este podcast, ¿no? De que la depresión no siempre es visible, ¿no? O bueno, diría prácticamente casi nunca es visible, porque pues, por esta necesidad que tenemos de no incomodar, ¿no? A los demás con nuestro malestar, porque no saben cómo acogerlo. Y lleva pues también a puntualizar, ¿no? De que la tristeza no es lo que define la depresión, que al final pues la depresión puede llevarte a sentir mucho o a no sentir nada. Porque de alguna manera quizá cada uno tenemos unos mecanismos, ¿no? De afrontamiento. Entonces quizá hay personas que les es más fácil entrar en esa rueda de supervivencia, ¿no? Y esa apatía, ¿no? De alguna forma, que evidentemente no es algo que tome una decisión, o sea, tú no tomas esa decisión de manera consciente, ¿no? Porque de alguna manera si decimos esto o lo dejamos un poco por entendido, de alguna manera también estaríamos dando esa invalidación, ¿no? De estás triste porque quieres. Entonces no es el punto, ¿no? No, para pero nada. sí que de alguna forma nuestro historial, ¿no? Previo a las experiencias y el cómo igual nos han ayudado a abordar las cosas, ¿no? En situaciones pasadas, nos enseñan que quizá el sentir menos hace las cosas más fáciles. Sí, una estrategia de afrontamiento. Justo. Que pues, aprendemos, ¿no? Cada persona encuentra la suya, ya sea pues anestesiarse de diferentes formas, pues estando haciendo constantemente cosas para no pensar, estoy distraída, o pues estando, no sé, pues quizás desde la productividad, pues lo vemos más claro, ¿no? Porque es una depresión, pero estás pasando por una depresión, pero estás siendo funcional. Entonces, ¿es una depresión? No me encaja con esta imagen que tengo de persona que está viviendo una depresión, que no es capaz de salir de la cama, que pues, se descuida a nivel físico, a nivel mental, no sé. Claro. Me resuena mucho lo que me dices al final también como experiencia personal, ¿no? Porque de alguna manera
uno incluso le cuesta poner nombre a que estás viviendo una depresión, ¿no? Porque al final, lo que dices tú, ¿no? No caes en este canon de típica, que es lo que hablamos al principio, ¿no? De la persona también tal, también cual, ¿no? También trabaja, también sonríe, también, ¿no? Caes en este canon, entonces de alguna manera si no entras en ese molde de la depresión, ¿no? Incluso a ti mismo te cuesta ponerle nombre, ¿no? Efectivamente. Que luego también lo que hablábamos de que quizás la depresión no expresamente se percibe desde solo la tristeza, ¿no? Que quizá uno también experimenta pues como ese cansancio, ¿no? Esa sensación de que la vida te está pesando, que eso no implica que desatiendas tus compromisos, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que quizá lo que antes hacías que no te suponía, o sea, que podías lidiar con ello, entrar en ese estado, ¿no? Te genera que la vida te cuesta mucho más vivirla. Eso es, y que no es un mal día, sino que es pues que nos acompaña durante bastante tiempo, es con una intensidad pues que resulta desbordante, ¿no? Y que al final pues interfiere de una forma u otra en nuestra vida diaria, ¿no? Estos serían así como un poco los indicadores, por así decirlo, de qué podemos diferenciar de si estamos pasando por un estado depresivo o no. Obviamente nuestro objetivo con este podcast no es que nos diagnostiquemos, por favor, sino que queremos pues ese espacio de visibilidad, de poder hablar de ello desde otro lugar, ¿no? No tanto clínico, sino también pues humano, no sé. Totalmente. Y yo creo que uno de los mensajes claros es validar cómo nos sentimos. Y creo que el escuchar cómo nos sentimos, creo que es muy importante. Porque creo que es algo que es muy fácil decirlo, pero es muy complicado ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, de alguna manera, el escuchar cómo nos sentimos quizá nos pueda permitir validar esas emociones, comprendernos y de una manera honesta con nosotros, valorar si en este momento necesitamos pedir ayuda, ¿no? Efectivamente. Y que sabemos por experiencia profesional y personal que es muy difícil dar ese paso, que sentarse delante de un profesional es un paso pues realmente valiente, y yo entiendo la valentía desde no hacerlo, no es no hacerlo con miedo, sino hacerlo con miedo, porque al final es empezar a ver cosas que quizás pues no nos habíamos permitido ver, porque, bueno, aprendimos quizás a manejarlo así, o porque, bueno, porque no nos habían dejado hacerlo, ¿no? Entonces, en este punto sabemos lo difícil que puede llegar a ser el pedir ayuda, que quizás es un mensaje que se manda muy extendido, pero también que reconozcamos, ¿no? Lo difícil y que es dar ese paso, pero también lo necesario que puede ser pues para empezar a reconocernos y a tener ese espacio que quizás pues no nos hemos dado. Justo, me gusta mucho ese mensaje porque creo que es bidireccional. O sea, tanto para las personas que necesitan pedir ayuda, que sepan que es un paso complicado, que necesitas un tiempo quizá para darlo, pero que hay que darlo aunque sientas miedo, porque si esperas al momento indicado, al momento perfecto, a estar mejor. Es que lo único que vas a crear es agravar la situación, ¿no? Y también ese mensaje, ¿no? Por un lado, este es de la persona que lo necesita, ¿no? Y también el mensaje al profesional, ¿no? El que de verdad valorar que esa persona haya dado el paso. O sea, no infravalorar que esté ahí, porque de alguna manera creo que sobre todo sin quererlo, ¿no? En el ámbito, bueno, diría que pasa en realidad en cualquiera, pero más como estamos hablando de la salud, que al final es un tema más delicado, ¿no? Creo que de alguna manera cuando ves muchos casos, llega un punto donde normalizas el malestar. Entonces, claro, cuando igual te ha venido previamente sobre todo más ya hablamos de atención primaria, que ves sobre todo mucho más, ¿no? Si te ha venido al anterior, que igual le ha dado un infarto,
yo qué sé, no sé, encima cosas que ya volvemos al punto este que es más largo todavía. Claro, cuando tú tienes una pierna rota, tienes claro que tienes que ir al médico. Cuando hay malestar emocional, no hay tan claro. Pero bueno, esa ya es otra parte, ¿no? Me quería ir más por la parte esa de que de alguna manera el hecho de haber visto quizá cosas que tú objetivamente consideras que son peor, genera sin querer que tú como profesional de alguna manera no valides del todo eso como se está sintiendo la persona, porque dices, bueno, ¿sabes? Desde esa parte, entonces sentarte, tomar presencia con la persona que está delante tuyo y escucharla sin juicios, como tú decías al principio, ¿no? Y entender que para esa persona lo que tú consideras que es una heridita y lo otro ha sido un pedazo moratón, esa heridita para esa persona es su mundo, es su dolor. Entonces, acompañar con ese dolor sin poner la etiqueta de cuánta magnitud tiene. Efectivamente, y que nuestro dolor es válido. Y mi dolor no tiene por qué ser menos que tu dolor, ¿no? Uh-huh. Y que en este punto también me gustaría, bueno, creo que es algo que no es un secreto, no es un secreto, pero sí que vemos bastante falta de recursos, ¿no? De que España principalmente es un país hipermedicalizado con medicación de índole psiquiátrica, ¿no? Las benzodiazepinas y los antidepresivos y luego, bueno, son los medicamentos pues más comercializados, ¿no? Y eso dice mucho, ¿no? De cómo atendemos los problemas de salud mental y, bueno, en este caso, pues estamos destinándole este espacio a la depresión, que nos faltan esos recursos y quizás muchas veces es un poco lo que dice Lucía, ¿no? De saber que estás ahí, de saber que te estoy escuchando, de validar tu experiencia, de pues, entender, escuchar, acompañar. Total, y me conecta mucho, mucho lo que dices, porque al final va un poco ligado a esa parte reduccionista que tiene la medicina, ¿no? De alguna forma, pero también es por esa inmediatez que queremos, ¿no? Entonces, de alguna forma, es mucho más fácil dar una solución aquí y ahora con esta pastilla, que al final sí vas a notar una mejora a corto plazo. Ahora, a largo plazo, evidentemente, los estudios al final demuestran que no tiene la misma eficacia que puede tener al final un tratamiento psicológico, ¿no? De alguna forma. Sí. Pero, ¿qué queremos? Inmediatez. Entonces, si queremos inmediatez, lo que mejor va a ser el fármaco. Lo que pasa es que al final estás paliando ese dolor, no estás abordando el dolor. Entonces va a salir al final por otro lado. Y no quiere decir que, y tampoco queremos mandar ese mensaje de que la medicación en algunos casos es necesaria. Pero no comunica solución, ¿no? Efectivamente. Yo la medicación en este caso la veo como una muleta. Al final nos ayuda, nos apoya, pero con una muleta no aprendemos a caminar. Necesitamos esa rehabilitación para poner nuestras piernas fuertes y poder pues empezar a caminar, ¿no? Y a que en algún momento pues podamos soltarla. También hilándolo con lo que decías de la inmediatez, pues ahora mismo tenemos el Blue Monday a la vuelta de la esquina. ¿Y qué vemos el 19 de enero? Bueno, un psicólogo, para los que no estén familiarizados con este término, un psicólogo random no me acuerdo de su nombre, británico creo que era, pues asoció que con una fórmula ahí tope chula matemática, pues asoció que el tercer lunes de enero es el día más triste del año. ¿Qué pasa? Que bueno, en esta fórmula pues metía cosas como pues las deudas de, bueno, pues la carga de, bueno, no sé exactamente cómo los definía, ¿no? Pero un poco pues lo vivido en las Navidades, pues las variables que, no sé si recuerdas tú un poco, Lucía, cuáles metía. Más o menos, no, vale.
Negativo. Bueno, el mensaje era principalmente... No te ayudo en eso. No pasa nada. No me acompañes en ello. No pasa nada. Te escucho, no te acompaño. Bueno, sí te acompaño. Sí me acompañas. Te acompaño en el desconocimiento. Buen punto. Bueno, en resumen un poco, las variables, porque tampoco son trascendentales, las variables que incluía este señor eran un poco pues relativas a un poco la carga que podemos cargar de, bueno, pues eso, la vuelta a la rutina, los estragos que nos hayan dejado las navidades a nivel pues, de deudas, a nivel económico, personal, bueno, todo esto, también ¿no? hablaba un poco de lo de la alimentación, ¿no? De esa sobrecarga de azúcar, de alguna forma. Bueno, un poco todo esto, ¿no? El sistema de placer, pues que estuvo ahí hype, supuestamente, y que pegaba este bajonazo ahora en enero. Claro, obviamente, pues esta fórmula no nos quedamos con el toque porque, bueno, es pseudociencia y no tiene ese aval científico, por así decirlo, pero es llamativo, ¿no? Y los profesionales que han llegado a hablar de ella, pues hablaban de este componente del marketing, de que pues creábamos esa necesidad, ¿no? De asociar que este día es el más triste del año, porque pues esto facilita, ¿no? El consumo. Pues ahora mismo me viene al pelo de que voy a anunciar un viaje, porque eso, bueno, pues obviamente eso da gustete, nos gusta, pues te va a quitar esa posible tristeza que estés viviendo este día. O te voy a vender tal ordenador porque esto es lo que te va a hacer sentir esa felicidad que persigues, ¿no? Que de alguna forma también hay una presencia de un poco de consumismo emocional, ¿no? Vale, te sientes mal, con esto que consumas, ¿no? Con esto que compres, vas a ser más feliz, ¿no? Que ahí viene de esa parte reduccionista, ¿no? De, ¿te sientes mal? Es todo hormonal, es todo que hay que liberar endorfinas, hay que liberar pues todos los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, de alguna forma es como, claro, ordenador, ¿te va a hacer feliz? Patapum, ya se pasan los males, viaje, deporte, pam. Que igual hace muchos años los libros de autoayuda, ¿no? Con esto. Y luego, ¿qué pasa? Pues ahí está ese poder de las expectativas que, claro, yo pienso que esto va a ser esa solución que tú hablabas, ¿no, Lucía? De mis malestares, mi tristeza, mi ansiedad o lo que sea. Y claro, luego me encuentro con la realidad de, sí, a lo mejor en esos primeros momentos, pues, jolín, claro, me puedo llegar a sentir bien, pero luego descubro que ese bienestar es ínfimo o es transitorio. Al final es una felicidad cortoplacista, ¿no? De alguna forma. Ahí la has dado. Entonces, claro, meternos en el barro y empezar a ir tirando de la raíz, ¿no? De que me lleva a sentir ese malestar, pues obviamente no es cómodo y no gusta y no produce placer. No quiere decir que en el camino pues haya momentos de placer, pero y pues de jolín, pues estar descubriendo de que empiezo pues a hacer cosas que quizás antes pensaba que no podía hacer y pues sea significativo, ¿no? para nosotros, pero es incómodo el empezar a analizar todo esto. Sí, totalmente, porque de alguna forma no llega a un punto donde, claro, el depositar tu confianza en comparto la parte esa que comentabas, ¿no? De que viene bien, ¿no? Porque quizá también te estás autodescubriendo, ¿no? De alguna forma. Entonces, quizá el salir un poco de la zona de confort, ¿no? Y si hablamos en cuanto a experiencias todavía más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, no hay que quitar esa parte de que está bien, ¿no? El viajar, el conocer otros sitios, el plantearte hacer cosas que no hubieras planteado, si tienes esa motivación de, joder, en algún momento me hubiera gustado pues aprender a bailar, ¿no? Pues igual, pues ¿por qué no te va igual si encuentras una parte de ti, ¿no? Que se siente realizada con eso y en consecuencia al sentirte realizada de alguna manera te sientes mejor contigo, ¿no? Porque quizás estabas en una burbuja de no estoy mal, pero tampoco bien, ¿no?
en ese momento y de alguna forma encuentras eso que te motiva, ¿no? A salir todos los días a la calle. Pero, claro, no quitar la parte de que no podemos depositar toda nuestra confianza y nuestra felicidad en encontrar esa solución inmediata para que esto se solucione, ¿no? Sí. Y también que es una cosa que suelo explicar yo también en terapia y suena raro, ¿no? Cuando lo digo, y es que a veces el malestar se siente cómodo. Me explico con esto. Cuando llevamos bastante tiempo pues sintiendo este malestar, al final es conocido. Entonces, el salir de ahí, ¿no? Esa zona que hablabas tú, Lucía, de confort, ¿no? Que hemos hablado pues, a lo mejor muy extendidamente de ella. Nuestra zona de confort quizás es ese malestar, ¿no? Y resulta llamativo porque en terapia pues vamos con el objetivo de dejar de sentir malestar. Y quizás también el punto es que en terapia también aprendemos a empezar a sentir esas emociones agradables, porque no es dejar de sentir las desagradables, porque, spoiler, van a seguir contigo, ¿a que sí, nena? Van a seguir contigo, sino que quizás pues empecemos a sentir esas emociones agradables. Totalmente, totalmente. Me conecta mucho con lo que dices tú, ¿no? Con lo de normalizar el malestar. Entonces, de alguna forma, tú sabes que estás mal, pero a la vez no conoces otra realidad, ¿no? De ahí lo que dices tú, ¿no? Que en terapia descubres también esa parte de, ostras, que puedo ser merecedora de sentirme bien, ¿no? Que soy merecedora de poder explorar emociones que sean agradables, ¿no? Ahí la has dado. Y me ha gustado ese punto, ¿no? Porque muchas veces parte de esas creencias, ¿no? Que podemos llegar a sentir de no me merezco que me pasen cosas buenas, no merezco sentirme bien, porque, bueno, quizás es lo que he aprendido. Entonces, es empezar un poquito a desafiar esas creencias de alguna forma, a empezar a sentir seguridad con que sí, puedes sentir cosas agradables y te mereces, por supuesto, todo el mundo nos lo merecemos. Totalmente, totalmente. Y el permitirse también en los momentos en los que necesitas ser cuidado, ser cuidado. Ahí la has dado. ¿Tú qué opinas, nena? Yo creo que ella también quiere ser cuidada. Nena, yo creo que quiere ser cuidada. Y yo creo que es cuidada. Ay, que sí. Bueno, ¿Y qué resumen haríamos un poquito de cara de lo que hemos hablado? pues quizás, bueno, hemos validado, ¿no? Mucho el poder pues, sentir este malestar, que la tristeza no define la depresión, que puede ser, pues, ya la tenemos aquí. Es que me va a quitar el plano, ¿qué os parece? Es una acaparadora. Ya, bueno, también tiene créditos en este podcast. Bueno, nena, es que como yo la sigo acariciando, aquí va a seguir. No sé, me he ido, Lucía, perdón. Lo de que estamos validando como las emociones, ¿no? Sí, y también me gustaría hacer el apunte de que quizás no siempre es depresión. Me explico con esto. Por ejemplo, en las personas neurodivergentes pues podemos ver, ¿no? que el burnout puede confundirse con la depresión de la forma quizás que se representa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir pues, si estamos hablando de burnout o estamos hablando de depresión? Pues si ahora mismo reducimos esos estímulos, ¿no? O pues, descansamos, podemos ver si hay un cambio o no. Justo al final, de alguna manera, ¿no? Si estamos experimentando burnout, ¿no? Si eliminamos esos estímulos, al final vamos a reducir ese malestar, ¿no? Y por el contrario, al final, si estamos con depresión, aunque eliminemos esos estímulos, va a seguir ese cansancio, va a seguir ese malestar. Claro, así es. Ya
salió del plano. Bueno, ¿qué resumen podríamos hacer? ¿Qué te gustaría que se quedase como último mensaje? Uf, claro. Te paso el testigo. Yo diría tanto, ¿no? Tanto desde un lado como del otro, ¿no? Pero yo creo que el tener las perspectivas, tanto de tener nociones objetivas, ¿no? De qué es el trastorno. Bueno, palabra no estigmatizada, trastorno. Sí, eso no hemos abierto ese melón, pero da para rato. Tener depresión como desde ese lado, ¿no? De superviviente, de haber tenido depresión, ¿no? Creo que lo más importante es lo que decías tú, ¿no? Eso yo creo que ha quedado claro, validar cómo nos sentimos y yo diría que es más importante de lo que parece el no culparte, no cargar con esa mochila que uno a veces se pone a las espaldas, ¿no? De también esa necesidad de tener que en tú misma gestionarte, tú misma salir, tú misma de alguna manera, ¿no? Te cargas con la culpa, ¿no? De tenerte que sentir mejor. Entonces, a ese punto de darte cuenta de que la realidad que tú estás viviendo solo tú la entiendes, es válida la realidad que tú estás viviendo, no hace falta justificarla con nada de lo que esté sucediendo, simplemente tú en este momento estás sintiéndote como te estás sintiendo y está bien que necesites y que en este momento pidas ayuda, ¿no? Eso es. Y que, de verdad, aunque suene muy cliché lo que voy a decir ahora mismo, pero no estás sola. Seguro que hay más personas aparentemente que estén en la misma situación que tú. Bueno, perdón, lo he formulado mal. Que aparentemente parezcan que no están en la misma situación que tú. De hecho, hubo una situación que me resultó muy llamativa. Y hace un tiempo, pues, fui a unas conferencias y la persona que estaba dando la conferencia preguntó, pues, a la sala: ¿cuántas personas de aquí presentes han pasado por una depresión o por problemas de ansiedad o tienen a alguien cercano que esté viviendo que haya pasado o que esté viviendo esto, ¿no? Y bueno, al recordarlo se me ponen los pelos de punta, pero levantó toda la sala la mano. ¿Qué mensaje quiero mandar con esto? Que al final no sabemos por lo que pueden estar pasando la persona que tenemos a nuestro lado, ¿no? Esa cajera del supermercado, ese psicólogo, psicóloga, cualquier persona, ¿no?, que tengamos enfrente. Entonces, primero, seamos amables, que mínimo. Seamos delicados porque no sabemos qué hay debajo, ¿no? Y obviamente no justificamos los malos tratos, por supuesto, pero sí que nos permite explicar, ¿no? Porque quizás hay personas que pueden llegar, pues, a pegar una mala contestación o no estar presentes en nuestra vida, o quizás hay que rascar un poquito. Totalmente. Y eso me conecta mucho con lo que decíamos, ¿no? De no juzgar y acompañar, ¿no? Y lo que dices tú, que yo creo que que entre los estigmas, ¿no?, que hay en la depresión está de esa persona que está sola, ¿no? Que está sola y que nadie le quiere. Pero en realidad mucha gente vivimos la depresión en silencio, ¿no? Con mucha gente que les preocupamos, que nos quieren. Así es. Entonces, no implica estar sola para que te puedas, incluso ya a veces yo creo que uno cuando entra en eso, no es tanto ni siquiera que te sientas sola, que también puede ser, ¿no? Porque estar con gente no quiere decir sentirte con la gente, pero puede ser que incluso tú de manera consciente sepas que hay gente que le preocupas, pero simplemente en ese momento tú no estás pensando en eso, simplemente no quieres preocupar y te encierras con tu dolor, ¿no?
no quieres preocupar y también a veces es esa parte de no sentirme merecedora, ¿no? De esos cuidados o de... porque quizás es lo que he aprendido, ¿no? Justo. Y ya no solo, obviamente que hoy hemos abierto bastante el espacio de las personas que están viviendo o han vivido esta depresión, sino también las personas de tu entorno, cómo lo viven, ¿no? Esa parte del cuidador o no, o bueno, o persona cercana, no tiene que ser expresamente cuidador, que también es complicado, ¿no? Genera impotencia, genera... Porque al final, un poco lo que decías tú antes, ¿no, Lucía? De esa falta de recursos que podemos llegar a sentir, que si muchas veces no los tienen los propios profesionales a los que podemos llegar a acudir, que me hace pensar que mi madre, mi pareja, va a poder acompañarme en esto. O sea, esto yo creo que cuando tomas perspectiva, pero cuando estás en el momento creo que es muy complicado, ¿no? Pero cuando tomas perspectiva te das cuenta de que al final las personas de tu entorno te acompañan lo mejor que saben con las herramientas con las que cuentan. Entonces, de alguna forma, lo que no puedes hacer es cargarlas tampoco, culpándolas de que ellas pues no te hayan sabido ayudar como tú necesitabas, ¿no? Y que hay profesionales maravillosos, que también queremos decir eso, que hay profesionales maravillosos que nos acogen, nos entienden y de verdad ahí fuera están. No quedarte, por favor, con la primera experiencia negativa. Sé que es muy complicado porque al final cuando tienes lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tienes esa primera toma de contacto que te han sentido tan invalidada, tan ridícula, porque dices, pero es que en cierta medida ha generado ridículo mi malestar en esta persona, porque de alguna manera si no lo sostiene y de alguna forma te dice como que yo también estoy mal, distráete, no hazte un hobby. Sí. Ya, da para hablar eso, experiencia. Da para hablar. Claro, no te quedes con esa experiencia, que sí que es muy complicado, porque ya has sacado lo que hablamos, fuerzas para eso, y te quedas con eso y dices, ya está. Generalizas y crees que todos los profesionales son así. Por suerte, no todos los profesionales son así. No con todos se puede conectar. No todos los profesionales abro un melón y lo vuelvo a cerrar porque ya nos hemos extendido demasiado, pero no todos los profesionales están capacitados para abordar bien las situaciones. Entonces, hay veces que idealizamos mucho el que una persona, ojalá que fuera así, y que una carrera te diera totalmente las competencias, pero te da unas competencias objetivas. Y hay algo más. No solo hay algo más intrínseco también en la persona. Porque de alguna forma de nada vale tener los conocimientos teóricos si luego en la práctica pues no sabes, no conectas con ellos y no sabes abordarlas. Por eso un poco antes yo decía de que el podcast de hoy, bueno, todos en general, pero en este en particular, ¿no? Que queríamos hablar desde lo profesional y desde lo humano, ¿no? Porque no solo es desde esos datos que podemos tener que, bueno, estaréis hartos y hartas de leer en 20.000 podcasts, escuchar en 20.000 podcasts, leer en muchos posts, hay información a porrón, ¿no? Por ahí fuera, sino que pues, darle ese toque quizás de calidez, de cercanía, de expresión desde nuestra vivencia, que eso no se encuentra o no, con eso no conectas, ¿no? No llegas a conectar con cómo puede llegar a esta persona a sentir. Que cada vivencia es única, por supuesto, pero a veces todas tienen algo en común, ¿no? Es, pues, lamentablemente muchas veces lo que tienen en común es esa incomprensión. Totalmente. Y también me conecta mucho con lo que dices de lo de la comprensión, el hecho de que tú no lo comprendas contigo no implica que no puedas empatizar con el otro, ¿no? Que al final quizás esa es la diferencia, ¿no? Que al final creo que mucha gente confunde el hecho de que yo no haya vivido esto, evidentemente no puedo experimentarlo, ¿no? Y seguramente al no experimentarlo no puedo comprenderlo, pero no con ello no
no invalida el que te pueda escuchar y el que tú te puedas sentir arropado con ello, ¿no? Efectivamente. Y nosotras, bueno, desde nuestro campo profesional, lo que es la psicología, no tenemos por qué haber vivido, obviamente, cada una de las vivencias que nos vienen pues, las personas que acompañamos, porque si no, jolín, qué difícil sería nuestra vida, perdón por expresarlo así, pero al final no tenemos por qué haber vivido todo y absolutamente todo, y aunque hayamos vivido cosas similares, nuestras formas de afrontamiento a nivel personal pueden ser distintas, ¿no? Y eso no es ni mejor ni peor. ¡Wow! Y eso me resuena mucho con que también hay mucho estigma, ¿no? Con los profesionales, sobre todo de la salud mental, en plan, que se cuestiona a nivel personal y es como, no te hace mejor ni peor profesional el que hayas vivido o no hayas vivido experiencias, porque ya entra ahí en una dicotomía, ¿no? Porque quizá lo que decías, quizá puede ir ligado a que haya gente que piense que el que una persona haya vivido eso va a empatizar mejor conmigo, pero también hay esa otra realidad de las personas que dicen, madre mía, si mi psicólogo ha tenido depresión, entonces, ¿cómo esta persona a mí me va a ayudar si no ha sido capaz esa persona en su vida de y es como, creo que o sea, ni una, ¿no? Ni empatizar mejor, ni ser menos competente por ello, ¿no? En plan, somos personas humanas. No sé, llega un punto donde crees que te imaginas, ¿no? Con esos clichés que yo creo que hemos hablado en episodios anteriores, hemos hablado como ese cliché que cae muy, sobre todo muy rendido, ¿no? Pues en su momento, me acuerdo de abogado, ¿no? Como la persona, súper responsable, no sé qué, y el psicólogo es como el típico de, madre mía, súper inteligencia emocional, bueno, seres por de favor, luz. pero sí seres de luz. Seres de luz. Y ningún problema emocionalmente, súper estable. Concho, nos enfadamos, nos sentimos mal, nos sentimos bien, nos emocionamos, no sé, somos seres reales. Ahí la has dado. Nos equivocamos, aprendemos. Sí, totalmente, ya está. Entonces, esto es un poco humanizar, ¿no? Que independientemente de tu género, tu cultura, tu nivel económico, tu profesión, yo qué sé, un montón de variables, puedes transitar una depresión. Totalmente. Así que hoy desde aquí, bueno, y Nena entra también otra vez en escena. Nena está muy sintonizada con esta situación, ¿verdad? Ella me acompañó, ¿verdad? Por eso quieres intervenir, ¿verdad? Desde aquí os queremos, bueno, mandar ese abrazo calentito. Calentito. Y de verdad, no estáis solos, no estáis solas. Y pedir ayuda, si lo necesitáis. Aquí estamos para vosotras y vosotros. Un abrazo. Adiós. Adiós. Ay.